Hola, soy Franz. En este video vamos a ver cómo se puede trabajar con funciones y cómo obtener la ayuda de las funciones. Entonces, para esto voy a utilizar Excel 7. Y tengo una serie de pestañas, las pestañas matemáticas, trigonométricas, lógicas, estadísticas financieras, texto, fecha y hora, que son funciones de la categoría matemáticas, funciones de la categoría trigonométricas, funciones lógicas, funciones estadísticas financieras, y voy a ver cómo se puede empezar a trabajar con estas. Por ejemplo, había mencionado de que si uno conoce el nombre de la función, podría empezar a escribir directamente en una celda. Por ejemplo, voy a empezar a escribir acá, en esta celda, es igual a ABS, porque quiero calcular básicamente el valor absoluto de una función. Entonces, ABS, cuando presiono la tecla de tabulación, se completa el nombre de la función por mí y en ese momento sale la sintaxis de la función. La sintaxis es cómo se escribe. Dice que la función ABS recibe un número. Entonces voy a utilizar el número de al lado como argumento. Todo lo que está dentro de los paréntesis son los argumentos de las funciones. Entonces, en este caso, la función ABS solamente recibe un número. Estoy completando con el paréntesis de cerrado y presiono Enter. En este caso, la función ABS lo que hace es me devuelve el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es el número sin signo. Si quiero saber más acerca de la función ABS, simplemente cuando estoy dentro de los paréntesis, sale la sintaxis. Entonces, en este caso ha salido la sintaxis y en ese momento puedo presionar sobre la sintaxis, que es un hipervínculo a la ayuda. Entonces, si hago clic en este momento sobre ABS, me está trayendo la ayuda y me muestra cuál es el trabajo que realiza la función ABS. Dice la función ABS directamente devuelve el valor absoluto de un número, que es el número sin su signo. La función ABS tiene los siguientes argumentos. Hay que proporcionarle un número que es obligatorio, es el valor absoluto del número que se desea obtener, y hay algunos ejemplos un poco más abajo, por si es que no he entendido qué me está hablando. Entonces tengo aquí la celda A1, A2. Entonces acá está utilizando, por ejemplo, ABS de 2. Entonces ABS de 2 me devuelve 2, es el número sin signo, no hay problema. ABS de menos 2, entonces el valor absoluto de menos 2 es el número también sin signo, me devuelve el resultado de 2. Y finalmente ABS de A2, entonces está haciendo referencia a esta celda. Entonces es el valor absoluto de menos 4, entonces debería devolverme 4, el número sin signo. También me pone, vea también, hay otras funciones que pueden ser útiles. Entonces hay funciones relacionadas para hacer algunos cálculos. Esto de utilizar la ayuda es clave, es fundamental. Esta es una de las maneras de utilizar la ayuda. Voy a minimizar esto un momentito. Ok, entonces como estoy utilizando ABS sobre la celda de al lado, esta función la voy a copiar más abajo. Ahí está. Y aquí estoy utilizando ABS sobre esta celda de al lado y estoy utilizando ABS sobre la celda de aquí al lado de menos 33,3. Entonces ABS me genera un número sin signo y el número puede ser un número entero, negativo, cero, positivo, o también podría ser un número real. Un número real tiene parte entera y tiene parte decimal. Veamos cómo se hacía la función factorial. Entonces, una manera es empezar a escribir las primeras letras del nombre de la función, si es que conocen el nombre de la función. En este caso, podría empezar a escribir es igual a fact, de factorial. Me dice que conoce fact y fact doble. Si no estoy seguro de cuál es la que necesito, puedo completar con una de estas y utilizar la ayuda. Entonces ahí estoy utilizando la ayuda y me está trayendo la ayuda de factorial. Sin embargo, otra manera de hacer esto es lo siguiente. En vez de empezar a escribir en la celda, puedo ir a la pestaña Fórmulas y en la pestaña de Fórmulas tengo la opción Insertar función. Entonces cuando le pongo Insertar función, ya se ha escrito automáticamente en la celda igual. Y aquí puedo hacer una pregunta como si le estuviera preguntando a otra persona. Entonces voy a poner calcular el factorial de un número, como si estuviera preguntando a un docente o a otra persona. Le voy a hacer clic al botón de ir y en este momento estoy en una categoría que dice usada recientemente. Cuando le hago clic al botón de ir, entonces me crea una categoría recomendada y me dice yo te recomiendo que revises estas de acá.
Me he traído un número romano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque he utilizado dentro de la frase la palabra número. Entonces dice, tal vez quieres número romano o número árabe, ¿no? Un número arábigo. O tal vez el valor punto número, ¿no? Que básicamente lo que hace es convierte un texto en un número, dependiendo de la configuración regional. También está fact doble. Eso lo ha traído, ¿por qué? Porque yo estaba buscando la palabra factorial, pero también como he utilizado la palabra calcular, entonces es posible que me traiga otras funciones que no son las funciones que yo deseo. En todo caso, lo mejor era realmente, en vez de utilizar una frase muy larga, porque me trae demasiadas cosas, demasiadas respuestas de funciones, entonces era escribir acá factorial, simplemente factorial, y le hago clic al botón de ir. Entonces me va a traer una categoría recomendada con menos nombres de funciones, porque estas de acá sí tienen más sentido con lo que acabo de escribir. En cambio, si yo ponía calcular el factorial de un número, va a traer funciones con la palabra calcular, va a traer funciones con la palabra número, entonces va a traer muchas funciones. En este caso me dice, estas deberías revisar, te recomiendo que revises estas. Si no estoy seguro de cuál de estas es la que necesito, cuando le hago clic a una de ellas, sale una pequeña ayuda un poco más abajo. En mi experiencia, esta pequeña ayuda no siempre es tan buena, porque da un resumen muy breve, y a veces el resumen es tan breve que en vez de ayudar, confunde. Entonces, para no basarnos solamente en esta pequeña ayuda que es muy breve, se puede utilizar entonces un poco más abajo este hipervínculo. Este hipervínculo lo que permite es que cuando le hago clic al hipervínculo me va a traer la ayuda sobre la función que he seleccionado. Entonces, como yo tengo seleccionada la función fact en este momento, al hacerle clic en ayuda sobre esta función, me va a traer la ayuda de fact, que es esta de acá. Entonces me explica que el factorial es la productoria, o sea, muchos productos del número, aquí está el número, por sus predecesores hasta llegar a 1. Ok, entonces en este caso me dice directamente que va a ser muchos productos y va a ser una serie de productos para calcular el factorial. Por ejemplo, me dice el factorial de 5, te anticipo que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y va a salir como resultado 120. El factorial de 1.9, en realidad voy a tomar solamente la parte entera, entonces voy a hacer el factorial de 1 y el factorial de 1 entonces va a ser 1. El factorial de 0 por definición matemática es 1. Esto no es propio de Excel, es básicamente porque Excel lo que está haciendo está modelando las reglas que vienen de las matemáticas. Entonces, matemáticamente el factorial de 0 se considera como 1, entonces el factorial de 0 sale 1. Y finalmente aquí tenemos el factorial de un número negativo y dice el factorial de un número negativo va a devolver un mensaje de error. El mensaje de error que va a salir es este de acá. Entonces ya me está advirtiendo de cuáles son los valores números enteros, números reales, 0 o negativos, y qué van a producir esos resultados. ¿Qué va a producir esa función? ¿Qué resultados va a producir esa función? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero utilizar la función factorial. Efectivamente, le voy a hacer clic a aceptar, y cuando haga clic a aceptar, acá en la celda donde estaba empezando, además de comenzar con el igual, se va a escribir fact. Ya se ha escrito fact. Y cuando empiece a poner aquí algún valor, por ejemplo, si yo le pongo 5, voy a escribir desde el teclado 5, entonces me dice el factorial de 5 va a devolver 120, que es 1 por 2 por 3 por hasta el número. Entonces en este caso como es 5, entonces 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Sin embargo, para hacer más fácil esta práctica, algunos de los valores yo ya los he escrito en la hoja electrónica. Entonces lo que hay que hacer es hacer referencia al valor de la celda electrónica, de las hojas electrónicas, al valor de la celda. Entonces en este caso le voy a hacer clic a este botón que tiene una flecha roja y la ventana se ha reducido. No es necesario minimizar esta ventanita, no es necesario. Normalmente uno la minimiza con el propósito directamente de poder ver más de la hoja electrónica y elegir los valores que uno desea. Pero si uno puede simplemente ver el valor, yo lo puedo ver aquí a la derecha, entonces le voy a apuntar y le voy a hacer un clic. Y cuando le hago un clic se escribe la referencia. Como le he hecho clic a una celda, se escribe la referencia a esa única celda. Entonces lo que está haciendo ahora es calcular el factorial de H7. Entonces el factorial de H7. Este H7 ha sido el argumento de la función. Por eso estamos en la pestaña, en la opción argumentos de la función. Y cuando le haga clic va a calcular el factorial de 5. Una vez que he utilizado el cuadro de diálogo de insertar función. Entonces
ya puedo utilizar esta función para replicarla a las filas de más abajo. Por ejemplo, aquí está calculando el factorial de 0. Sabíamos que por definición matemática el factorial de 0 es 1. Y el factorial de un número negativo es un mensaje de error, porque no existen factoriales para números negativos. Eso también es por definición matemática. Ok, en este caso me está pidiendo utilizar la función aleatorio, ¿no? Genera un número aleatorio. Un número aleatorio es un número al azar. Y cuando empiezo a escribir aleatorio, efectivamente tengo la función aleatorio y la función aleatorio entre. En este caso de utilizar la función aleatorio, voy a presionar tabulación para que complete por mí, tab. Y he completado por mí el nombre de la función para que no me equivoque al escribirla. Y en este caso me dice aleatorio, dentro de los paréntesis no hay que poner nada. Entonces, en los paréntesis no tendría que poner nada, efectivamente, y cuando presiono Enter, entonces me saca un número al azar entre 0 y 1. Esa es la definición de aleatorio. Un número aleatorio es un número al azar entre 0 y 0,99999, prácticamente 1, y ese número al azar puede variar. En este momento voy a presionar la tecla, porque cuando presiono la tecla F9, entonces me permite recalcular los datos. Es lo mismo que si yo fuera a la pestaña de fórmulas, y en la pestaña de fórmulas tengo acá algunas opciones para recalcular. En este caso la opción que estoy eligiendo es directamente calcular ahora o F9. Entonces cada vez que presiono F9 se recalcula esta función. Obviamente las funciones que había calculado antes no varían porque el valor absoluto de menos 5 siempre es 5. El factorial de un número negativo siempre es un mensaje de error. Pero el número aleatorio es un número al azar que puede variar, y cada vez que le pido recalcular esto y estoy haciendo clic en la pestaña fórmulas y sobre el botón que dice directamente calcular ahora, o que es el equivalente a la tecla F9, ¿no? Entonces, cada vez que presiono F9 o le hago clic a este botón, se recalcula y se vuelve a lanzar un número al azar. En este caso, el número al azar que está saliendo es básicamente, entonces... Ok, entonces voy a dejar el resto de las funciones. Por ejemplo, dice encuentra la tangente hiperbólica. Tal vez hay una función que sea tangente hiperbólica, que tengo tan y tan h, pero sería bueno entrar a la ayuda, porque la ayuda va a hablar acerca de la tangente hiperbólica y otras funciones que están relacionadas con la tangente hiperbólica. Entonces dejo esta parte para que puedan practicar por su cuenta. Vamos a las funciones lógicas. Las funciones lógicas son la función y la función o. En este caso me salía tal vez así el símbolo de numeral. ¿Por qué? Porque no se está pudiendo ver el contenido de esta celda, pero si lo agrando un poquito más ya se puede ver el contenido de la celda. Realmente lo que decía ahí era verdadero. Ok, las funciones lógicas como y, o y no trabajan con valores lógicos, no con números, con valores lógicos. Estos son valores lógicos que cuando los introducimos Excel los reconoce y los pone en mayúsculas y los centra. Entonces, por ejemplo, quiero utilizar la función y le voy a proporcionar el primer valor lógico, que es este de acá. Luego dice que viene un punto y coma, y le voy a proporcionar un segundo valor lógico, este de acá. Y me está haciendo básicamente la operación de verdad, y me devuelve verdad. Esto voy a copiar. ¿Y qué está pasando acá? Lo que está haciendo es verdad y falso, y cuando tengo verdad y falso me devuelve falso. Aquí está haciendo falso y verdad, entonces eso me devuelve falso, y finalmente falso y falso me devuelve falso. Entonces la función y devuelve verdadero cuando todos los valores son verdaderos. Si uno de ellos es falso, por ejemplo en este caso uno de ellos es falso, entonces devuelve falso. Si uno de ellos es falso, devuelve falso, y aquí en este caso ambos son falsos, por ende devuelve falso también. Para entender esto podría aplicarlo de la siguiente manera. Entonces voy a repetir la experiencia acá. Voy a decir que quiero usar la función y voy a utilizar este valor y este valor. Voy a seleccionar todo esto y veamos. ¿Qué está diciendo, por ejemplo, acá? Está diciendo es verdad que tengo dinero y es verdad que tengo hambre. Entonces voy a ir a comer. Yo creo que sí, podría ir a la cafetería, y como tengo dinero y tengo hambre, entonces
¿Voy a poder con ese dinero comprarme algo para comer? Entonces voy a comer, yo creo que sí, ¿no? Porque podría ir a la cafetería, comprarme algo para comer en la cafetería y comer ese algo. Pero por ejemplo, acá me dice, tengo dinero, verdad, es verdad que tengo dinero, dice, es verdad que tengo dinero. Sin embargo, no tengo hambre, no tengo hambre. Entonces tengo dinero, pero no tengo hambre. Entonces, ¿tendría que ir a la cafetería para comer? Pues no, me dice no, no deberías ir a la cafetería a comer. Tengo el dinero, pero no tengo hambre. Y en este caso me está diciendo, no tengo dinero y además no tengo hambre. ¿Tendría que ir a la cafetería para comer? No. Muy parecido a esto tenemos la función O. La función O. La función O es muy parecida a la I, sin embargo va a trabajar de la siguiente manera. Trabaja con valores lógicos, digamos quiero utilizar este valor lógico, también este valor lógico. Tac. La función O es diferente a la función I porque en una función I hemos dicho ambos valores tienen que ser verdad, o en realidad todos los valores tienen que ser verdad para que me devuelva verdad. Si uno de ellos falla, se vuelve falso, entonces ya me devuelve falso. La función O es, yo le llamo un mejor amigo, un mejor tipo. ¿Por qué? Porque basta que una de las expresiones sea verdadera y ya la respuesta es verdad. Por ejemplo, aquí ambos son verdad y me devuelve verdad. Aquí una de ellas es verdad y me devuelve verdad. Y aquí me dice uno de ellos es verdad y me devuelve verdad. La única vez que falla es cuando ambos casos son falsos. Entonces, como ambos casos son falsos, pues me devuelve falso. ¿Qué está diciendo, por ejemplo, acá? Me está diciendo, es verdad que voy a ir al cine. Y es falso que voy a ir a bailar. O sea, voy a ir al cine, pero no voy a ir a bailar. ¿Será que entonces voy a salir de casa? Verdad. Voy a salir de casa. En este caso me está diciendo, ¿voy a ir al cine? No, pero sí voy a ir a bailar, sí. Entonces, ¿voy a salir de casa? Sí, voy a salir de casa porque estoy yendo a bailar, entonces yo creo que voy a ir a una discoteca, así que voy a tener que salir de casa. Para que realmente me devuelva falso, me está diciendo, no voy a ir al cine, no voy a ir a bailar, entonces me tengo que quedar en casa nomás por este periodo que todos tenemos que quedarnos en casa hasta que pase estos problemas. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Tenemos algunas funciones estadísticas. Dentro de las funciones estadísticas, algunas de estas ya las habíamos visto. Por ejemplo, tenemos esta función de acá que es el promedio, pero tuvimos que hacer esto, hacer muchas sumas, sumar, 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 y luego dividir entre la cantidad de sumas, entre la cantidad de números que hemos sumado. Si por ejemplo teníamos 10 números y hemos sumado los 10 números entre sí, luego dividíamos entre 10 y ese es un promedio. Ahora, ¿será que hay una función que pueda hacer esto? Y efectivamente sí, hay una función que se llama promedio que hace este trabajo, esta tarea. En este caso dice promedio, hay que proporcionarle muchos números. El primer número, que puede ser este el primer número, y luego podría proporcionar el segundo número, que es este otro de acá. Pero para no estar proporcionando uno por uno cada uno de los números, entonces tal vez es mejor trabajar con un rango. Esta función de acá permite recibir un rango. Cuando tenemos los puntos suspensivos es porque básicamente la función no solamente recibe dos números, sino recibe muchos números y podemos utilizar un rango para especificar estos datos. Le voy a hacer clic acá y voy a utilizar Shift Control flecha arriba. Ahí he seleccionado todos los valores, inclusive la celda que dice longitud, pero no quiero utilizar el promedio de la longitud, entonces voy a poner Shift flecha abajo, solamente flecha abajo, ¿no? Y ya me he movido hasta ahí, ya se ha escrito el rango y cierro paréntesis y voy a presionar Enter. Entonces me dice directamente que el promedio había sido directamente 49.72 o 0,72 de todos estos números. Entonces no he tenido que hacer esto de desarrollar la fórmula por pasos, hacer la suma de este número más este número más este número y después de sumar todos los números entre sí, dividir entre 20 porque son 20 clavos en este caso los que había que trabajar. Luego dice obtener la varianza. Esta es la fórmula de la varianza que la vimos en fórmulas. La hemos desarrollado paso a paso, básicamente hemos hecho estos pasos, estos cálculos y la pregunta es si es que existe una función de varianza. Y cuando pongo VA, efectivamente me dice conozco estas de acá, la de varianza en particular es esta que dice var, pero tengo muchos var y algunos de estos por primera vez me están saliendo solamente f de x y algunos de estos me sale f de x, pero también me sale con un signo de exclamación, un pequeño signo de exclamación. Eso es porque estas funciones que aparecen con signo de exclamación son versiones más antiguitas.
Dice, por ejemplo, esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Significa que esta versión va a funcionar tanto en un Excel 2003 o en un Excel 97, de muchos años atrás, de hace 20 años atrás, 23. Pero va a poder funcionar en versiones antiguas. En cambio, estas que son más especializadas, que son más nuevas, tal vez no funcionen en una versión de Excel más antigua, como la versión 2003 o la versión 2007. Es probable, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Porque Excel ha incorporado algunas funciones hace mucho tiempo atrás y a medida que ha ido creciendo y desarrollándose, han ido apareciendo nuevas versiones que son más especializadas dependiendo de la ciencia que se está utilizando. Yo recomendaría, por ejemplo, utilizar alguna de estas que tiene el signo de exclamación, no porque sea mala, sino porque en realidad lo que pasa es que funciona en diferentes plataformas de Excel. Por ejemplo, voy a utilizar este var, ¿no? Var dice directamente que calcula la varianza de una muestra. En este ejercicio, lo que estamos haciendo es sacar una muestra de 20 clavos de muchos clavos que fabrica la empresa Clavito. Entonces, como es una muestra, es solamente una parte de todos los clavos que trabaja con Clavito, que trabaja la empresa Clavito. Entonces, estoy sacando la varianza de esta muestra, presiono var, enter, y me dice que la varianza de estos clavos es 0,21. Eso es lo que varían estos clavos entre sí, 0,21. Es lo que varía. La desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es DESF, pero tenemos varios DESF. Yo recomendaría utilizar o esta de acá, porque son versiones más antiguas, van a funcionar en todos los Excels, no hay ningún problema. Entonces, en este caso me dice que DESF lo que hace es calcular la varianza, la desviación estándar de una muestra. En cambio, DESVP lo que hace es calcular la desviación del total. No siempre podemos hacer el cálculo con el total, con la totalidad de los datos. A veces lo que tenemos que hacer es tomar una pequeña muestra y sobre la muestra hacer los cálculos. Entonces, desvest, y voy a utilizar básicamente estos datos de acá, cierro paréntesis y enter. Esa es la desviación estándar, básicamente, que es la raíz cuadrada de la varianza en realidad. Tenemos algunas otras funciones más que les pido investigar, por ejemplo, los percentiles o los cuartiles. Entonces, para percentiles tenemos percentil. Yo recomendaría utilizar la versión antigua, esta de acá. Hay que tener cuidado, voy a ir a la ayuda de percentil porque me pide una matriz y un valor K, pero yo no sé qué significa este K. Ni siquiera sé lo que es el matriz. Entonces voy a ir a la ayuda. Entonces en la ayuda me explica básicamente que matriz es un conjunto de muchos datos y K es un valor que está entre 0 y 1, que representa el percentil que deseo sacar. Por ejemplo, si quiero sacar el percentil 30, lo que hay que poner es 0.3. Más ejemplos de estos tenemos más ayuda de esto tenemos básicamente en el ejemplo. Dice aquí, para calcular el percentil de 30 de estos números, entonces en vez de 30 hay que poner 0,3. Ese es el valor de K que hay que poner. Muy parecido a esto, entonces tenemos, además de percentil, a lo que se llaman cuartiles. Entonces tengo la función cuartiles, aquí está cuartil con signo de exclamación, que es la versión más antigüita que ya funciona en todos los Excel, y voy a ir a la ayuda para entender cuáles son los valores que hay que enviar. Y hay unos ejemplos numéricos para que se entienda, por ejemplo, cómo funcionan los cuartiles y qué es lo que debería devolver entonces. Ahí está la función cuartil. Se está aplicando cuartil sobre este rango de datos y se está utilizando el primer cuartil, por eso es que se ha puesto el valor de 1. Es diferente cuartil a percentil, por ende los valores de cuartil ya no son entre 0 y 1, sino son 0 o 1, 2, 3, 4. Entonces es diferente eso. Voy a dejar esto abierto para que lo completen ustedes. Vamos a las funciones financieras. Habíamos hablado un poco de estas funciones financieras acerca del VAN y TIR, que sirven para determinar si es que un proyecto va a tener utilidad y vale la pena meterse a ese proyecto, o no va a tener utilidad y va a tener pérdida y no vale la pena meterse a ese proyecto. Se está utilizando el mismo ejemplo anterior, donde una persona se presta básicamente $1,000 o la unidad de moneda que utiliza. Le están prestando esos $1,000 a un 10% de una tasa de interés. Esa persona espera al cabo del primer año generar $400, al cabo del segundo año $600 y al cabo del tercer año $500. La pregunta es si
de acuerdo a estos datos, si se presta a la persona $1,000 a una tasa de interés del 10% y pasan 3 años y en esos 3 años genera estas cantidades de dinero, 400, 600 y 500, esa persona va a poder devolver los 1,000 que se ha prestado, pagar la tasa de interés que ha tenido y además tener una utilidad con ese dinero que está generando. Entonces, en este caso voy a utilizar la función van, pero cuando empiezo a buscar van, no encuentro la función van, no existe van como tal, ¿no? Entonces, existe VA o existen otras, pero ¿cómo podría ser para buscar la ayuda relacionada a la función van? Una manera es empezar a escribir el nombre de la función acá, la otra es ir a la pestaña fórmulas, insertar función, y al insertar función voy a poner van y hacer clic a ir. Me dice entonces que puedo utilizar o valor actual neto, también ese es el nombre realmente de van, valor actual neto. Le hago clic a ir y me dice, tal vez te recomiendo que revises estas de acá. Por ejemplo, VNA o TIR. Pero VNA creo que es lo que yo necesito. No estoy tan seguro si es eso lo que yo necesito. Y me dice que VNA básicamente calcula el valor neto presente. No valor actual neto, valor neto presente. No estoy seguro, la verdad, si es que es lo mismo o es otra cosa. Entonces voy a seguir moviéndome a través de la ayuda y me dice directamente que hace este cálculo de acá. Y lo voy a agrandar un poquito para que podamos contrastar la ayuda con, ahí está la ayuda más grande, con la fórmula que tenemos acá. Entonces aquí dice van, aquí dice Net Present Value, está en inglés, es igual a sumatoria, flujo neto, values, subí, dividido entre 1 más la tasa, entre 1 más rate, elevado a la i, elevado a la i. O sea, es prácticamente el cálculo del van, pero no se llama van. Lo único que veo que le está faltando realmente a esta expresión es, no se está haciendo menos I0, que es la inversión inicial. Entonces, yo podría decir que esta función que se llama VNA es parte del cálculo del van. Entonces, podría ser así, es igual a, utilizo la función VNA, y cuando utilizo la función VNA me dice, dame primero la tasa es esta de acá, ok, punto y coma, luego dame el valor del primer año, este es el valor del primer año, punto y coma, el valor del segundo año es este, punto y coma, el valor del tercer año es este, y cuando cierro paréntesis, presiono Enter, me sale 1235 y en un ejercicio anterior habíamos encontrado de que el van de este proyecto era en realidad 235. ¿Cómo hacemos para llegar a 235? Lo que está pasando es hemos utilizado parte de los datos, pero no hemos hecho esto, que es muy importante. A esto había que restarle menos la inversión inicial, que es esta de acá. Entonces, cuando le resto la inversión inicial, ahora sí tenemos los 235 y coincide con lo que hemos puesto acá, porque realmente VNA hace parte del cálculo del van, pero no hace restar la inversión inicial. Entonces, nosotros hemos tenido que decir, además de que tú hagas este cálculo, Excel, yo quiero restarle la inversión inicial, por eso es que acá en esta fórmula le hemos puesto menos la celda de la inversión inicial. Para TIR vamos a tener algo muy parecido, pero no voy a resolver la función TIR. Simplemente me interesa de que ustedes investiguen un poquito más acerca de TIR y por qué TIR, cuando trabajamos, probablemente ponemos los valores directamente y nos va a salir un mensaje de error. Entonces es importante entrar a la ayuda y en la ayuda básicamente leer un poco de la ayuda y encontrar por qué salen los mensajes de error y cómo se puede solucionar. Inclusive hay un ejemplo que se pueden basar en el ejemplo para entender este problema. ¿Ok? Dejo entonces la función TIR abierta a las funciones de texto y aquí les voy a dar un tip más. No sé si se han dado cuenta de que estas hojas electrónicas tienen nombres, aquí dice texto, y es porque básicamente estas funciones, las funciones que les pido trabajar, son funciones de texto. Si yo quisiera aprender sobre estas funciones de texto, habíamos dicho que una posibilidad es empezar a escribir el nombre de la función, ¿no? El nombre de la función. Pero si no conozco el nombre de la función, era ir a la pestaña fórmulas, insertar función. Y aquí tengo una serie de categorías. Y aquí tengo, por ejemplo, la categoría de texto.
Cuando tengo la categoría de texto y elijo la categoría de texto, entonces vamos a encontrar las funciones que trabajan con textos. O si quiero las funciones financieras, tengo aquí el grupo de las funciones financieras. Estas son las funciones financieras y puedo buscar sobre esto de acá. Entonces, en este caso, yo lo que les voy a pedir es que básicamente vayan a las funciones de texto y ahí traten de buscar la función que les estoy pidiendo utilizar. Algunas veces les he dado como celda de al lado un valor para trabajar con ese valor. Sin embargo, en estas funciones de texto no va a ser necesario que utilicen la celda de aquí al lado, sino ustedes introduzcan un texto y vean si pueden trabajar con ese texto. ¿Ok? Y transformar, por ejemplo, el número 70 en una letra. Esto ya lo hemos visto antes, era la función en realidad carácter. Entonces la función carácter lo que hace es que si le proporcionamos un número, me dice ese número qué carácter representa. Por ejemplo, el número 70 había representado el carácter F. ¿Por qué es esto? Porque la computadora realmente internamente maneja números. Pero nosotros los humanos no todo el tiempo estamos entendiendo los números. Entonces, lo que hace Excel es que alguno de estos números puede transformarlos en letras para que nosotros podamos entender esas letras y armar palabras y armar oraciones y poder comunicarnos entre nosotros. No es tanto para la computadora maneja números realmente, y los números que maneja son números binarios, pero eso es otra historia. Entonces voy a dejar esta parte de texto y esta parte de fecha y hora para que ustedes vayan justamente a las funciones de insertar función y, por ejemplo, poner ahí, quiero ver cuáles son las funciones de fecha y de hora que están acá. Entonces aquí tienen una serie de funciones de fecha y hora y estas son las funciones que les pido utilizar con estos datos. ¿Okay? Aquí termina este video. Gracias por su atención.